Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga una vez más en esta tarde. Vamos con el himno número 59. Por favor, desde ahí su casa, que nos acompañe cantando al Señor. Himno número 59. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad ora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Amén, hermano. Es una bendición una vez más estar por medio de esta transmisión en contacto con usted. Y pues le invito a que oremos juntos, a usted ahí en su hogar y nosotros desde aquí, elevando nuestra oración al Señor, que Dios obre en nuestras vidas y que por medio de su palabra nos instruya, nos redarguya, nos corrija, que sea Él el que dirija todos nuestros pasos, que Él enderece nuestros caminos. Oremos. Padre amado, venimos ante usted reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestras faltas, reconociendo que tú eres santo, 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 que no podemos acercarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestras capacidades, sino solamente por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Y bien, por medio de Él, Señor, le pedimos que nos perdone, pues sin duda le hemos fallado, no solamente en una área, hay tantas áreas, oh Dios, en las cuales como iglesia creo flaqueamos. Y le pido, mi Dios, que nos conceda de su perdón, que nos conceda el arrepentimiento, que podamos ver, Señor, que hemos hecho, que podamos meditar sobre nuestros caminos y podamos volver. Le pido, mi Dios, así como oraba el salmista, que tú escudriñes nuestros corazones y que nos hagas ver si en él hay perversidad. Obra, mi Dios, en nuestras vidas, santifícanos por medio de tu palabra, ayúdanos a resplandecer nuestros rostros, que podamos ser realmente lumbreras en este mundo, que podamos vivir diferentes. Se lo pido, mi Dios, bendiga todo en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a seguir cantando, hermanos. Bueno, vamos adelante, hermanos, ahí con el himno número 428. Himno número 428. Dulce oración,
Bueno, vamos adelante, hermanos, con el himno número 403. Himno número 403. A los soldados del Señor es tiempo de luchar. Salid ceñidos de valor, la noche ha de llegar. Espera al enemigo cruel con fuerza espiritual. La fe en Dios y el serle fiel son lo que vence el mal. Fe la victoria da, fe la victoria da. Oh, gloriosa fe de Dios que vencerá el mal. Su gran amor es el pendón, la espada su verdad. Los santos ya con elección, invictos en piedad, por fe vencieron la aflicción que les acompañó. La fe escudo para hoy, es nuestro galardón. Fe la victoria da, fe la victoria da. Oh, gloriosa fe de Dios que vencerá el mal. A los que venzan al rival de blanco él vestirá, y ángeles escucharán en gloria su llamar. Entonces con el que es la luz y alegre corazón, conquistaremos en Jesús la antigua maldición. Fe la victoria da, fe la victoria da. Oh, gloriosa fe de Dios que vencerá el mal. Bueno, una más, hermanos, ahí con el himno número 558, himno número 558. Un lugar tendré donde moraré, gloriosa tierra celestial. Feliz viviré con Jesús el Rey, gloriosa tierra celestial. Allá con los salvados mil, gloriosa tierra celestial. Allá con los salvados mil, gloria a Cristo ha de rendir, gloriosa tierra celestial, gloria a Cristo ha de rendir. Caminando voy para mi mansión, gloriosa tierra celestial, gozaré la luz de mi fiel Jesús, gloriosa tierra celestial. Allá con los salvados mil, gloriosa tierra celestial. Allá con los salvados mil, gloria a Cristo ha de rendir, gloriosa tierra celestial, gloria a Cristo ha de rendir. Qué placer será el poder cantar, gloriosa tierra celestial, amistad tener con Jesús el Rey, gloriosa tierra celestial. Allá con los salvados mil, gloriosa tierra celestial. Con los salvados mil, gloria a Cristo ha de rendir, gloriosa tierra celestial, gloria a Cristo ha de rendir. Con los que él salvó mi alma se gozó, gloriosa tierra celestial.
Señor mi Rey, siempre alabaré, gloriosa tierra celestial. Allá con los salvados mil, gloriosa tierra celestial. Allá con los salvados mil, gloria a Cristo ha de rendir, gloriosa tierra celestial, gloria a Cristo ha de rendir. Amén, hermanos. Les invito a que vayan a sus Biblias, ahí a la primera carta de los Corintios, Corintios capítulo 11, versículo 17 al versículo 22. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 al versículo 22. Dice la Escritura: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice la Escritura. Aquí mismo, en el capítulo 11, en el versículo 2, dice: os alabo, hermanos. Empieza con una adulación a la iglesia, a los corintios, y les explica por qué. Y dice la Escritura: porque en todo os acordáis de mí. Pablo empieza adulando a los corintios, diciéndoles que se acordaban de él y que lo apreciaba. Pero en el verso 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. No te puedo aludir, no te puedo decir que estás haciendo lo correcto. Y va a mencionar por qué. Va a mencionar que no se estaban congregando para lo mejor, sino para lo peor. Pensando en esto, hermanos, la iglesia de Corintio se congregaba. Y pensando en la condición a los corintios, o cómo vivían los corintios, y pensando en estas circunstancias o esto que está sucediendo alrededor del mundo, cómo en un instante Dios nos ha quitado el congregarnos. En un instante. Y pensando en la carta a los Corintios, como iglesias, ¿será que no nos estamos congregando para lo mejor, sino para lo peor? Y este tiempo nos va a servir para meditar, para pensar. Quizás muchas veces estuvimos menospreciando la iglesia de Cristo. Y Dios ha tenido que hacer cosas para llamarnos la atención. Los corintios tenían graves problemas y las iglesias de hoy siguen teniendo graves problemas. ¿Nos congregamos para lo mejor o para lo peor? Es el mensaje. Quiero que oremos juntos. Señor amado, le pedimos de su discernimiento. Pedimos, Señor, que usted nos dirija en toda la verdad, que usted abra nuestro entendimiento, que alumbre nuestro camino
Y si es un camino equivocado, podamos entrar en el camino correcto. Alumbra nuestros pasos, Señor, se lo pido. Haga resplandecer su verdad en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a meditar en tu palabra y a sacar lo que nos es provechoso para la edificación nuestra. Ayúdanos a meditar, Señor, en cómo hemos andado, en cuánto valor ha tenido la congregación para nosotros. Mi Dios, que su verdad resplandezca, y si es necesario arrepentirnos, que usted nos lo conceda. Le pido, mi Dios, de su dirección, en nombre precioso de Cristo. Amén. En el libro de Mateo, hermanos, capítulo 16, versículo 18, el Señor Jesucristo mencionó que Él iba a establecer su iglesia. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 21 al 22, nos menciona acerca de la importancia en que sus discípulos estuvieran unidos. Y era para que el mundo creyera y el mundo conociera que realmente Cristo estaba entre nosotros. En el libro de los Hebreos, Dios habla a la congregación y le dice que no deberían de dejarse de congregar, al contrario, que mientras más se acercaba aquel día, más congregados deberíamos de estar. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 3, nos habla de que deberíamos de estar solícitos en guardar la unidad. Pero aquí en la carta a los Corintios, hermanos, encontramos que la iglesia no se estaba congregando para lo mejor, sino para lo peor. Y empieza a explicar que dentro de la iglesia había disensiones y había divisiones. La palabra disensión quiere decir oposición o contrariedades. Y es necesario que haya oposición, que haya contrariedades. Es algo normal. Pero las divisiones es una acción, es un efecto de dividir. Podemos tener nosotros diferentes puntos de observación en un cierto tema, pero esto no nos debe de causar una división entre nosotros, sino al contrario, como enseña la Escritura, que nosotros debemos de estar solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Debemos de estar nosotros bien dispuestos a conservar, a mantener, a perseverar la unidad de la iglesia. Pero esto no era lo que estaba sucediendo con los corintios. Los corintios tenían disensiones y tenían divisiones. Y dice la Escritura que no se estaban congregando para lo mejor. Las disensiones en una congregación, como les he mencionado, no quiere decir que nos lleven a las divisiones, sino que nosotros debemos de tener el amor de Cristo que nos ayuda a poder recibir al débil en la fe, el amor de Cristo que nos ayuda a cubrir las multitudes de faltas, el amor de Cristo que nos constriñe a mantenernos en unidad. Eso es lo que la iglesia debe de tener, y cuando hay estas diferencias, no por las diferencias inmediatamente surgir el quebrantamiento o la división dentro de la iglesia, sino al contrario, que la iglesia debe de perseverar, debe de continuar a pesar de las oposiciones. Y como dice en el libro de Colosenses capítulo 3, que nosotros debemos de soportarnos los unos a los otros. Y en el libro de Efesios, el que les he mencionado, debemos de estar solícitos en guardar la unidad. Es decir, que nadie debería de estar en ninguna iglesia tratando de dividir. Podrá tener puntos diferentes
en ciertos aspectos, en ciertos temas, pero no al grado de dividir, sino que cada creyente debe de estar solícito, bien dispuesto a mantener la unidad. Todos los creyentes debemos de reflexionar, debemos de meditar a la luz de las Escrituras, pidiéndole a Dios el discernimiento sobre los temas a tratar y seguir el consejo que Dios nos da, que Dios nos determina. Y de esa manera la iglesia seguir manteniéndose unida porque tiene un propósito. Como lo he mencionado en el libro de Juan capítulo 17 versículo 21 al 23 nos habla, el Señor Jesucristo está intercediendo por sus discípulos, pidiendo que ellos se mantuvieran unidos, porque en esa unidad había y está el deseo de Dios. El deseo de Dios es que el mundo sea salvo, pero si los suyos no permanecen unidos, entonces, ¿cómo podremos alcanzar a aquellos que están perdidos? Entonces ahí encontramos el deseo de Dios, el corazón de Dios, queriendo alcanzar a este mundo. Pero es necesario que su iglesia se mantenga en unidad. Pero la iglesia, volvemos al punto que estamos tratando, la iglesia a los Corintios no estaban dando ese ejemplo. Cuando los corintios se congregaban, dice la Escritura, pero anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis. El congregarnos es un mandamiento de Dios. Y en esta parte los corintios lo estaban cumpliendo. Pero no solamente era necesario que se congregaran, sino que al congregarnos tiene un beneficio, tiene propósitos, y es congregarnos para lo mejor. Es decir, en nuestra vida espiritual crecer, en nuestra vida espiritual fortalecernos, madurar, tener mayor discernimiento, salir de la congregación, de la reunión, siendo diferentes, siendo transformados, siendo santificados por medio de la palabra. Es decir, que cuando nos congregamos debemos de congregarnos para el mayor beneficio propio, para nuestro bien, para nuestro aprovechamiento, para que como congregación podamos ayudarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, porque es necesario que el cuerpo de Cristo sea edificado. Por eso Dios nos ha unido en un cuerpo, porque tiene claros propósitos para ello, pero es necesario congregarnos para lo mejor, para nuestro propio bien, para nuestra edificación en el amor, para hacer las cosas para la edificación de la iglesia. Todos, cuando nos reunimos, ese debería de ser el enfoque, congregarnos para lo mejor, congregarnos para escudriñar las Escrituras, para ser por medio de ellas santificados, ser por medio de ellas redarguidos, corregidos, ser por medio de la Escritura instruidos en la justicia, en la santidad, en la obediencia a Dios. Que por medio de las Escrituras, al congregarnos, podamos tener un mayor conocimiento acerca de quién es Dios. Es congregarnos para lo mejor, para la mejor adoración, para el mejor servicio al Dios Santo. Cada creyente, ese debería de ser el enfoque al llegar a congregarse la iglesia, en el lugar donde específicamente se congregan. Congregarse para lo mejor. Y ese principio sigue estando vigente, ese principio sigue estando para nosotros, de congregarnos para lo mejor.
Cada cristiano debe de tener eso en su mente, en su corazón. Voy a congregarme para lo mejor. Pero realmente cuando yo me congrego para lo mejor. Cuando yo me congrego, me fortalezco. Cuando yo me congrego, realmente es para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando yo me congrego, es para afirmarme. Cuando yo me congrego, es para salir edificado, o sencillamente yo me he congregado para a ver en qué se equivocó el predicador, o a ver cómo va el fulano, cómo va Sultano, cómo va Mangano. Realmente yo me estoy congregando para lo mejor. Me congrego para yo tener una mayor edificación espiritual. Me congrego yo para tener un mayor discernimiento. Me congrego yo para después salir de aquí espiritualmente lleno. Ese es el propósito de cada creyente, pensar en sí mismo. ¿Para qué razón yo me estoy congregando? Pero si no es para lo mejor, dice la Escritura, entonces es para lo peor. Es decir, para lo inferior. Quizás, por ejemplo, los que se congregan a ver un partido de fútbol, se congregan esperando que su equipo sea el que gane. El que se congrega en la iglesia es para la edificación de él. Pero si no se congrega para lo peor, significa que se va a congregar para lo insignificante, para lo peor, para lo de menor valor. Es decir, que las cosas buenas se vuelven inferiores. Y entonces me congrego, como menciona y Dios trata con la iglesia a los Corintios, que tenían pleitos, que tenían celos, que tenían divisiones, que tenían pleitos en el matrimonio, que tenían conflictos entre los hermanos, que tenían conflictos correspondientes a los ídolos, que tenían conflictos correspondientes a la enseñanza, de que si la mujer enseñaba o no enseñaba, o que mejor dicho, que la mujer se paraba y enseñaba, profetizaba. Tenían problemas correspondientes a los dones espirituales, tenían problemas correspondientes al amor verdadero, al amor ágape. Tenían tantos conflictos la iglesia de Corinto al congregarse. Pero si meditamos a la luz de las Escrituras y nos examinamos y examinamos las iglesias de hoy, ¿cómo estamos andando? ¿Cómo está andando la iglesia? Quizás podemos examinar que las iglesias ahora se parecen tanto a la iglesia de Corinto. Nos congregamos para murmurar del hermano, para ver cómo vino vestido fulano, para ver los errores de los demás. Cuando se congrega, en vez de venir con un espíritu de humildad, venimos con un espíritu altivo, vanaglorioso, soberbio, pensando en que qué me van a decir ahora, en qué voy a ser edificado ahora. Siempre me van a decir lo mismo. Y no venimos con un espíritu humilde de decir, Señor, soy transgresor. Y sin duda te he ofendido y sin duda te he fallado tantas veces. Pero no. Quizás como la iglesia de Corinto así, en nuestro tiempo, congregándonos, pero no para la edificación, sino para la murmuración. No solamente la murmuración, congregándonos con nuestro corazón lleno de amargura, con nuestro corazón lleno de celos, de contiendas, de codicias,
En vez de congregarnos con un espíritu solícito en guardar la unidad, no estamos mirando las faltas de los hermanos desde hace un año o las que cometieron hace 10 años. Y no somos capaces de perdonarnos, no somos capaces de amarnos, no somos capaces de orar los unos por los otros. Siempre en la crítica, siempre en la murmuración, siempre en la queja, que si el hermano hizo esto, que el hermano hizo el otro, que no debe de hacer esto, que no debe de hacer aquello. Y muchas veces esa es nuestra actitud. En vez de llegar con una actitud humilde, diciendo: Señor, por tu gracia soy lo que soy, por tu gracia soy salvo, por tu gracia estoy aquí, por eso me congrego. Gracias por el lugar, gracias por cada hermano con el cual me has unido en una misma fe, en un mismo bautismo, en un mismo espíritu. Gracias por ello. Pero no, es fácil ver, es tan fácil observar que el hermano ha fallado, que el hermano ha hecho esto, que el hermano no trajo, hasta a veces porque no trajo corbata. Es en serio. Entonces la iglesia no se está congregando para lo mejor, sino para lo peor. Y ese es un grave problema. Meditando en ello, allá en el libro de Isaías, Dios le reclama a su pueblo y le dice que él está hastiado de los sacrificios, de las ofrendas. Si gusta ir ahí al libro de Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo 10. Dice la escritura: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales engordados. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiréis. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de vuestros ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, y si no quisiereis y fuere rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Cuando los israelitas llegaban a congregarse, los israelitas no llegaban a congregarse para lo mejor. Aunque se congregaban, aunque se reunían como pueblo y celebraban las fiestas y daban sus mejores sacrificios, traían los mejores toros, traían las mejores ofrendas, guardaban con rectitud las fiestas, pero el Señor dice: hastiado estoy de todo esto. ¿Por qué? Porque en su corazón no andaban de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y Dios se hastió, Dios no lo pudo soportar más. Él no podía tolerarlo, Él no podía permitirlo, porque en vez de que se estuvieran congregando para lo mejor, que cuando traían aquella ofrenda, aquel toro para el sacrificio, representando el cordero que iba a venir, aquel cordero que traían para inmolarlo y representando a Cristo, en vez de esto lo habían hecho todo rutinario. Y muchas veces en la congregación, como iglesia, llega a ser lo mismo, una simple rutina.
Y creo que Dios también está cansado. Dios también está hastiado. Porque cuando la iglesia se reúne, la iglesia no se está reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. Dios no ha cambiado, hermanos. Dios sigue siendo santo, santo, santo. Dios quiere la mejor ofrenda. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y que realmente, como le menciona a los israelitas, que nosotros mismos podamos limpiarnos, que quitemos de delante de nuestros ojos las iniquidades, que nos apartemos de hacer lo malo, que aprendamos a hacer el bien, que busquemos el juicio, que restituiramos al agraviado, que hagamos justicia al huérfano y que amparemos a la viuda. Dios quiere, hermanos, que realmente nuestras obras sean agradables a Él. Que cuando nos reunamos como iglesia y si el Señor en su gran misericordia, Él nos permite que una vez más podamos congregarnos, que cuando nos congregamos, cuando vengamos, lo hagamos con el espíritu correcto, con la mente correcta, con el corazón correcto, que cuando vengamos a ofrendarle, lo hagamos correctamente. Y no con nuestras manos llenas de sangre, llenas de iniquidad, no con un corazón cargado de maldad, sino con un corazón sincero, un corazón limpio. Dios está esperando que su pueblo haga esto. Dios se lo dijo a los israelitas, y como le digo, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Cuando la iglesia de los Corintios se congregaba, había entre ellos divisiones. ¿Y cuáles eran las divisiones? Había partidos religiosos. Oh, yo soy de Pablo. Oh, yo soy de Apolos. Oh, yo soy de Cefas. Oh, yo soy de Cristo. Dividida totalmente la iglesia. Y el Señor les dice, ¿acaso Cristo está dividido? No, Cristo no está dividido. Cristo quiere un cuerpo unido, siendo Él el fundamento, siendo Él la cabeza. Es decir, que el cuerpo le obedezca tales los mandamientos como Él nos los ha mandado. No como nosotros querramos, no como nosotros pensamos, sino a la manera que Dios ha establecido. Que cuando nosotros adoramos sea la manera en que a Dios le agrada. Estamos en un tiempo en que dicen, oh, es que la música es anticuada, oh, es que vuestra adoración no llega al corazón, no llega a la carne, y por eso no te gusta la música, por eso no te gusta la adoración espiritual, porque tú quieres congregarte para que sientas bonito en tu carne, para que tu carne se mueva, para que en ti mismo sientas ese movimiento en tu cuerpo, pero venir a congregarnos es venir a adorar al Señor en espíritu y en verdad. No como a nosotros nos plazca, sino como Él lo demanda. Pero no solamente estaban en este problema, y no solamente es problema de ellos, es problema de ahora. Oh, yo soy de Lutero, yo soy de Calvino, yo soy de Wesley, yo soy bautista, yo soy pentecostal. Las iglesias totalmente andando por cada quien por su camino, cuando todos debemos decir, yo le pertenezco a Cristo, Cristo me salvó, Cristo murió por mí, Él es mi redentor, por Él soy quien soy, por Él voy a ir al cielo. Como iglesia, nos estamos congregando para lo mejor o para lo peor. Tenemos entre nosotros divisiones. Nuestras ofrendas son correctas a Dios. Pero no solamente era el problema de los israelitas, de la iglesia a los corintios, las divisiones en este aspecto. Había tantos otros problemas entre ellos. La iglesia de Corinto era un lugar puertario. Es decir, que había en esa ciudad todo tipo de trasfondos culturales, sociales y económicos. Había gente rica, había gente pobre, había judíos, había griegos, había romanos, había prosélitos de otros países. Entonces, al formar la iglesia, había de diferentes países, de diferentes lugares. Y todo esto causaba que entre ellos hubiera diferencias.
Y al congregarse, no se estaban congregando para lo mejor. Y le dice la Escritura, allí mismo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, cuando hay disensiones, cuando hay diferentes puntos de vista, hay personas que son aprobadas y hay creyentes que son desaprobados. Aquellas personas que son aprobadas son los creyentes maduros, que entienden, que se esfuerzan, que se comprometen a mantener la unidad de la iglesia, que se sujetan a las enseñanzas, a las doctrinas, a los mandamientos dados por Dios, y que están dispuestos a aprobar lo que es mejor. Es un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Es un cristiano que usa bien la palabra de verdad. Cuando se congrega, el que es aprobado es para esto. Se manifiesta en sus obras, aprobando lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Aquel que es aprobado, que aunque su punto de vista no ha sido tomado en cuenta, no sale corriendo y diciendo que ya no vuelve a la iglesia, sino que sabe aprender a soportar las diferencias de los demás. En muchas iglesias, sencillamente, muchos miembros, nomás porque no se tomó su punto de vista en consideración, es suficiente para poder irse de la iglesia. Eso es una persona desaprobada. Él mismo con sus acciones está mostrando que no es aprobado, porque prefiere irse, prefiere alejarse, prefiere oponerse. No está dispuesto a ser enseñado, sino que solamente su punto de vista es el correcto. Y se enfada cuando no le prestaron la suficiente atención a él. Se enfada porque no le tomaron en cuenta y prefiere irse. Esa es una persona desaprobada. Y las diferencias son necesarias entre la iglesia para saber entre nosotros quién está aprobado y quién está desaprobado. Cuando nosotros nos congregamos y estos puntos de vista los encontramos y somos enfrentados a ellos, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Estamos siendo aprobados o estamos siendo desaprobados? Cuando escuchas que tu punto de vista no fue tomado, cuando comentas algo y no fuiste escuchado, cuando ves que hay una diferencia, prefieres irte, pues estás mostrando que eres desaprobado. Es necesario que estas circunstancias sucedan dentro de la iglesia. Pero también nos menciona en el verso 22, en 1 Corintios 11, 22. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Mire, sencillamente, usted puede decir, yo amo a Dios. Pero desde el momento en que cuando se abren las puertas para congregarnos, si hay una reunión como iglesia de Cristo y usted no está presente, su lugar está vacío, sencillamente usted está menospreciando la iglesia de Dios. Usted está diciendo que el congregarse no es importante para usted. Que cuando venimos y venimos con un corazón amargado, un corazón soberbio, altivo, estamos diciendo que la iglesia no merece
ser valorada. Estamos diciendo que hay que menospreciarla. Entramos con ese corazón amargado y salimos peores, con un corazón más lleno de amargura, porque se nos predica la verdad y en vez de arrepentirnos, damos la vuelta y regresamos peores. Es triste que como parejas, que es otro de los problemas que sucedía en la iglesia de los Corintios, es triste que como parejas se vivan reprochando cosas de hace 10 años, hace 20 años, algunos hasta hace 30 años, viven reprochándose los errores del pasado. ¿Acaso no has comprendido que Cristo murió por ti, que Cristo fue sepultado por ti, que Cristo resucitó y que al momento en que tú pusiste tu fe en Cristo, tus pecados te fueron perdonados? Entonces, ¿por qué sigues y sigues acusando a aquella persona que es tu compañero o tu compañera, siempre echándole en cara los pecados pasados? Y te congregas y ofrendas y elevas tus manos al cielo. En el libro de Timoteo dice la Escritura que Dios manda a los hombres que levanten manos santas, sin contiendas. Pero si nosotros somos tan desobedientes, en un sencillo mandamiento de predicar el Evangelio y rescatar a los que están en esclavitud, y no lo compartimos, sencillamente nuestras manos están manchadas. Si nosotros no podemos perdonar al que es semejante a nosotros y decimos que amamos a Dios, ¿cómo podemos entonces levantar las manos santas? Si nosotros hay amargura, ¿cómo podemos levantar las manos santas? Si en nosotros hay celos, ¿cómo podemos levantar nuestras manos santas? Y cada uno de nosotros sabe realmente cómo anda, porque cada uno de nosotros se conoce, cada uno de nosotros sabe en lo que flaquea, cada uno de nosotros, y por medio de la Escritura se manifiesta. En el libro de Gálatas lo dice claramente que las obras de la carne son manifiestas, y habla acerca de la inmundicia, la lascivia, la fornicación, el adulterio, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Y usted diría, pero eso se lo está diciendo a los Gálatas. No, a los Corintios también se los mencionó. Porque los corintios querían andar haciendo lo que antes hacían. Y el Señor nos menciona a nosotros en el libro de Efesios que nos revistamos del hombre creado en la justicia, en la verdad, que vivamos una vida diferente, que dejemos estas cosas y que nos llenemos del Espíritu, que vivamos guiados por el Espíritu de Cristo, donde ya no hay ninguna ley que nos condene. ¿Por qué? Porque andamos en amor, andamos en gozo, andamos en paz, andamos con paciencia para poder soportarnos, con benignidad, siendo bondadosos, teniendo fe, teniendo mansedumbre, esperando que el hermano, él pueda ser transformado. Tenemos templanza, tenemos tacto para poder decir las cosas. Y dice la Escritura, y contra tales cosas no hay ley. Cuando la iglesia se congrega para lo correcto y con el espíritu correcto, con la devoción correcta, cosas cambian. Que esta situación que nos ha venido, y esperamos en la misericordia de Dios que las cosas cambien, que cuando Dios nos dé la oportunidad de congregarnos, nos congreguemos para lo mejor. Que vengamos con el espíritu correcto, que tengamos el deseo de ver a nuestros hermanos, de cantar juntos, de escuchar la palabra juntos, de doblar nuestras rodillas juntos. Cuando nos congregamos, muchos se están quedando dormidos, se les vuelve pesado escuchar la palabra de Dios, se les vuelve
cansancio porque vienen con un corazón apagado, un corazón sin sentido a congregarse. Cuando nos congregamos, dejas afuera a Cristo y quieres ser tú el centro, que todos te presten atención a ti, cuando toda nuestra atención solamente le pertenece al Señor. Quiero preguntarle, hermano, ¿cree usted que realmente Dios se ha cansado? ¿Cree usted que Dios ya se cansó, le hemos cansado, le hemos fastidiado con una adoración insípida? Cuando llegamos a congregarnos, en vez de cantar con gozo, con alegría, ahí estamos. Oh, santo, santo, santo. Cansancio, pereza para poder adorar a Dios. Agarra un himno, hermano. Toma el himnario, canta con gozo, canta con alegría, regocíjate en Cristo, congrégate para lo correcto. Pero no. Quizás también nosotros hemos cansado a Dios, así como Israel cansó a Dios. Que cuando nos congregamos, Él no lo puede soportar más. Porque en vez de ser una lumbrera, en vez de alumbrar, en vez de mostrar que el Señor está entre nosotros, no te hablas con tu hermano, no te hablas con tu hermana. Pasas, como dicen allá en México, como burro sin mecate. Como que si lo hubieras visto toda la semana. Y el corazón lleno de amargura. Hay tanta soledad en el corazón. Hay corazón podrido. Porque dice la Escritura, hermanos, que el hombre del buen tesoro saca lo mejor. Pero el hombre malo, de lo malo que hay en su corazón, de eso va a sacar. Y es fácil poder observar cómo estamos andando. Quiero que meditemos, hermanos, ahí donde está. Cuando me congrego como iglesia, soy edificado. Cuando me congrego como iglesia, salgo espiritualmente fortalecido. Cuando me congrego como iglesia, he salido regocijado porque he visto a mis hermanos. Luego cantamos bienvenidos. Inmediatamente se le ve su cara de amargura que trae. Y en vez de estrechar la mano a su hermano, sale corriendo al baño, sale a escaparse, sale a caminar al pasillo. Pues para congregarte es para limpiar tu corazón, limpiarte y presentarte correctamente delante de Dios. Pero no. Andamos entre quejas, andamos entre murmuraciones. ¿Cree que hemos cansado a Dios? Miren, hermanos, si Dios no quiere, esto puede continuar. Si Dios no quiere, esto no se termina. Realmente el creyente debería de estar pidiendo al Señor de su misericordia y que el Señor en su gracia nos permita una vez más congregarnos. Que nos congreguemos con el motivo correcto, el propósito correcto. Cuando nos congregamos, ¿estamos creciendo en sabiduría?
Cuando nos congregamos estamos creciendo en amor. Cuando nos congregamos estamos creciendo en paciencia. Cuando nos congregamos, nuestra adoración a Dios es agradable, es placentera. Quiero que meditemos en ello, hermanos. Quiero que inclinemos nuestro corazón, que no nos engañemos a nosotros mismos. Porque quizás hemos ofendido a Dios. Y si hemos ofendido a Dios, entonces escuchemos lo que Dios le está diciendo a los israelitas. Que hagamos justicia, que limpiemos nuestro corazón y que busquemos hacer lo correcto, a tener misericordia de los huérfanos, de las viudas, de los desamparados. Entonces ahí se manifiesta que realmente nos hemos volvido. Es verdad que estamos en un tiempo en que necesitamos estar en casa, pero no es un tiempo para que estés solamente en casa sin hacer nada. No, es un tiempo para que busques allí desde tu casa a Dios y que Dios en su grande misericordia nos permita volver a congregarnos. Y que cuando vengamos lo hagamos para lo correcto, porque si no, el castigo que Dios le trajo a los corintios fue lo siguiente. Corintios capítulo 11, versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y ellos, al participar de la cena del Señor, lo hacían indignamente. Y luego en el verso 30 dice: por lo cual, debido a que se están haciendo las cosas incorrectamente, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El juicio de Dios, hermanos, empieza por la casa de Dios. Entonces el Señor tuvo que disciplinar a los corintios. Y en nuestro tiempo, ¿cómo estamos andando nosotros? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Qué tan fuertes estamos? No esperemos, hermanos, el juicio de Dios, la disciplina de Dios. Cuando vengamos a reunirnos, que sea con el propósito correcto, lo mejor, no para lo peor. Que cuando pisamos este lugar y que estemos como hermanos, todos unidos, tengamos ese deseo esa solicitud de nosotros de guardar la unidad. Que estemos aquí con el propósito correcto para que el mundo crea y el mundo conozca que Dios realmente nos ha amado. Que cuando se abren las puertas, vengamos con ese deseo. Que se abren las puertas el jueves, que se abren las puertas el domingo a la 1, a las 2, a las 6. Ahí voy a estar. O menospreciamos la iglesia de Dios. Estar fieles, estar bien dispuestos. Y que cuando lleguemos nuestra adoración sea la correcta. Y que si tenemos algo contra nuestro hermano, seamos capaces de perdonarnos. Seamos capaces de llevar esas ofensas. Que seamos capaces de perdonarlo así como Cristo nos perdonó a nosotros. Quiero preguntarle cuántas veces hemos ofendido nosotros a Dios. Y siempre pedimos a Dios que nos perdone. Y Dios dice que tú también debes de perdonar a tu hermano. ¿Por qué no le perdonas? Es que me hizo eso y es creyente y eso no lo debe de hacer. Entonces, ¿tú por qué ofendes a Dios? Por eso el Señor Jesucristo reprochaba a los sacerdotes. Ellos podían ver fácilmente la paja en el ojo del hermano, pero no podían ver la viga que había en el ojo de ellos. Y esa misma situación continúa entre los creyentes. Es tan fácil ver y criticar a los demás que examinarnos a nosotros mismos y decirle, ser honestos ante Dios y decir,
realmente ante ti he pecado. Si Dios, hermanos, en su misericordia nos permite que sea para lo mejor. Quizás usted va a tener que agarrar su teléfono y y llamar a alguien. Hermano, perdóname. Porque solamente te perdoné de labios para afuera, pero no de todo mi corazón. Quizás usted va a tener que decirle a su esposa, perdóname, porque te he ofendido tantas veces con mis gritos, con mis reclamos de lo que hiciste en el pasado, de tus faltas. O quizás usted va a tener que decirle a su esposo que la perdone. O quizás a sus hijos. Porque realmente no nos estamos congregando para lo mejor. Quizás usted va a tener que doblar sus rodillas y decirle al Señor, perdóname. Porque siempre llegué con un corazón lleno de celos. Celos porque al hermano lo prosperabas. Celos porque al impío le iban mejor. Quizás estaba usted con un corazón lleno de codicia. Va a tener que decirle al Señor, perdóname. Concédeme el arrepentimiento. Quizás tenemos que decirle a Dios que no nos dé lo que realmente merecen nuestros actos. Y que nos conceda una vez más poder congregarnos como iglesia. Decirle a Él que realmente le hemos ofendido, que realmente hemos pecado contra Él, trayéndole vanas ofrendas. Pensamos que con venir ya cumplimos. Es tiempo de meditar en nuestros caminos, de cómo andamos. Nomás pongámonos a pensar, hermanos, que en un instante Dios nos quitó la bendición de congregarnos. No son casualidades, hermano. Que por medio de esta situación Dios santifique su iglesia. Y que cuando nos congreguemos lo hagamos con devoción, con sinceridad, con un espíritu humilde, dispuesto a ser enseñado, dispuesto a edificarse, dispuesto a perdonar. Que cuando traigamos nuestros himnos de adoración a Dios, sea en espíritu y sea en verdad. Oremos. Padre amado, solo tú sabes cómo nos estamos presentando delante de ti. Y es verdad, oh Dios, que quizás estemos cansados. Rogamos, Señor, en su misericordia, que usted nos conceda el arrepentimiento. Que usted toque cada corazón, oh Dios, y podamos examinarnos a nosotros mismos. Sí, mi Dios, que podamos ver y una vez visto nuestros errores, seamos capaces de humillarnos. Y que usted, Señor, en su grande misericordia nos permita una vez más congregarnos. Pero congregarnos, Señor, para lo mejor. Que nuestra adoración sea sincera. Que podamos utilizar los dones que tú nos has dado para la edificación de tu iglesia. Que realmente tengamos ese deseo de edificarnos los unos a los otros. Que dejemos la apatía. Que vengamos con un corazón sincero y bien dispuesto, Dios.
Se lo pido, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.